Así es la demencia, que pues en muchas ocasiones no aplicamos el significado correcto. Brenda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar otra vez con ustedes. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar el día de hoy acá y cuéntanos, ¿qué es la demencia? La demencia, fíjate que también mucha gente la puede relacionar con los adultos mayores, ¿no? Y es que justo acaba de pasar el día de los abuelitos, ¿no? Y entonces, pues muchas veces nos pasa que estar hablando con los abuelitos de pronto implica escuchar las mismas historias, los mismos chistes, estarle apoyando, ¿no? Entonces, lo importante del día de hoy de hablar de la demencia o el mensaje principal, porque es un tema amplio, ¿no? Pero el mensaje principal que quiero dejar el día de hoy con este tema es tomar en cuenta que el envejecimiento normal no es necesariamente que vaya hacia una demencia, no es la evolución, el envejecimiento hacia una demencia, ¿no? Esto es importante porque muchas veces tomamos en cuenta que conforme vamos creciendo y conforme vamos envejeciendo, de repente se nos pueden olvidar como algunas cosas, ¿no? Es que ya estoy grande. Oye, Brenda, y además hay un término que es muy conocido y que va justo de la mano con esto que dices, que es la demencia senil, ¿no? Es un término, precisamente, y es un punto muy importante, es un término que se utilizaba antes, ¿no? Y va de la mano con lo que estamos comentando, porque precisamente ese término actualmente ya no se utiliza por lo mismo, porque pareciera que es o sea, como si fuera, te digo, una evolución natural del envejecimiento, cuando en realidad no es así, ¿no? Claro. Es un padecimiento, es adquirido, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera sí puede haber algunas lesiones en el cerebro por los cuales se pueden estar perdiendo algunas funciones cognitivas, ¿no? Puede afectar también, o sea, bueno, puede afectar como en memoria, puede afectar también en el estado emocional. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que conforme vayamos creciendo, sí es normal que de repente se empiecen a olvidar algunas cosas. Digo, a todos nos pasa, Claro, ¿no? yo no me acuerdo que desayuné ayer. La verdad, ¿no? Claro. Exactamente. Ahí está. Creo. ¿No? Sí. Claro, de alguna manera como cosas cotidianas las vamos olvidando. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que de repente algo que, hice de manera cotidiana, como desayunar, a que se me olvide a lo mejor cómo se llama esto donde pongo el agua, ¿no? Entonces, de Brenda, repente pero ¿cuál es el diagnóstico que ustedes, los profesionales, cuál es el diagnóstico para que digan, esta persona tiene demencia? ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas van a variar y o sea, lo que preguntas es importante porque no es una demencia, ¿no? Hay muchos tipos de demencia, existen diferentes, y con lo que me preguntabas, Pam, este término de demencia senil se refiere a lo que actualmente conocemos como enfermedad de Alzheimer, pero existen muchos otros tipos de demencia y pueden afectar en diferentes áreas de las funciones cognitivas, etcétera, que se pueden ver afectadas. Entonces, realmente en el diagnóstico, primero, o sea, sí se hace una evaluación dentro del consultorio, pero también, y por eso es importante que el diagnóstico sea realizado por un médico, por un psiquiatra. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otras cuestiones de físicas, o sea, puede tener una base o acompañarse o un origen de una cuestión física. Entonces es común que manden cuestiones de estudios de laboratorio, tal vez de escáner. Brenda, qué interesante lo que comentas de que entonces la demencia no es un rasgo inherente de las personas ya de la tercera edad. Ahora te pregunto, ¿puede existir demencia en una persona joven? ¿Se puede desarrollar? Se puede desarrollar en algunos casos debido como a algunas condiciones específicas. Por ejemplo, hay alguna demencia relacionada con pues la ingesta de alcohol y algunas sustancias que se van desarrollando en el cerebro, ¿no? O sea, sí puede haber como algunas cuestiones. Es más relacionada con la tercera edad, pero sí puede ser no es de determinante manera en todos prematura, los casos. ¿no? Y no quiere decir locura. Exactamente. No, bueno, es que locura es un término como Pero es que muchas personas te dicen, ¿no? pareces demente, ¿no? Y entonces ¿qué? Locura, estoy loquito. ¿Cuál es el tema? Pues que de repente se te pueden olvidar cosas, o sea, porque se relaciona pues, por cambios en la personalidad, ¿no? En el estado de ánimo, entonces por eso mucha gente lo pudiera relacionar de esa manera. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si convivimos con diferentes personas? Porque dices que esto se puede adelantar, o convivimos mucho con un adulto mayor. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué son piezas o puntos clave para decir, yo creo que es momento de que sí se le haga un estudio? Porque como dices, a todos se nos olvidan cosas, algunos somos como Dory, ¿no? La de Nemo, que todo se te olvida, o memoria de teflón, pero sí hay puntos yo creo que deben ser importantes y que tú nos vas a decir cuáles son para en serio tomar cartas en el asunto.
Una clave es la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que olvido las cosas. O sea, a lo mejor si yo siempre he sido dispersa, por ejemplo, de alguna manera, de todos modos nos vamos dando cuenta cuando estos olvidos suelen ser más frecuentes, cuando nos afecta también en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades de la vida cotidiana, Sí. ¿no? O sea, de repente si ya me está afectando, y eso sí, independientemente de la edad, ¿no? Cualquier cosa que me esté afectando en mi desempeño diario Claro. es Sí. de checarse. Sí, que Muy pongas bien. la basura donde no es o cosas así, que de repente empieza a hacer cosas O ya. que estén en la calle y no sepas dónde está ubicada la persona, dónde estoy, ya no ubico muy bien el Eso. tiempo y espacio, no saben dónde están. Esto sí ya es una alarma. Exactamente, y ahí ya sería un poquito más avanzado. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues mejor sí checar, vamos a descartar, ¿no? Cualquier Claro, duda claro. que se tenga. ¿Por qué? Porque también en la medida que se diagnostique de una manera, o sea, de manera más temprana, también se pueden ver los síntomas de manera más clara para saber cuál es el tipo de demencia, porque en la medida en la que esto va avanzando, obviamente, pues al perderse mayores funciones, pues de repente ya se van confundiendo algunas Brenda, cosas. nada más Claro. para cerrar, ¿tiene cura? No, generalmente lo que se hace es tratar de controlar los síntomas y en muchos casos también puede verse afectada la salud física, entonces eso también es importante, o el Claro. deterioro es mucho más rápido en algunos tipos de demencia que en otros. Muy bien. Y saber cómo tratar con ellos como familiares, ¿no? Porque eso también es Perfecto. muy importante. Brenda, muchas gracias. Espero que sea de utilidad. De muchísima Muchas utilidad gracias. definitivamente.